Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este curso, segunda edición que celebramos en Calatayud de formación emocional y pedagógica para afrontar con éxito una oposición. El año pasado celebramos la primera edición en colaboración con la UNED de Barbastro, la UNED de Teruel, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y la Facultad de Educación. Es un curso dirigido por Ana Martín, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, que nos acompaña y ahora nos dirigirá unas palabras. Y este curso es el primero que se celebra desde la reciente firma del convenio entre los 3 centros de la UNED en Aragón y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Tenemos el placer de que nos acompañe Juan Antonio Planas, el presidente de la asociación, también nos dirigirá unas palabras, y se estructura en un formato híbrido, presencial y virtual, que también quedará en diferido para posteriores visionados por todas aquellas personas que deseen hacerlo en cualquier otro momento, en 5 sesiones, de las cuales hoy contaremos con Juan Salamé, inspector de educación ya en jubilado recientemente, que nos hablará de la estructuración de la normativa educativa, el centro educativo, la función docente y la implantación de la LOMLOE. El próximo martes 15 de marzo tendremos una sesión sobre gestión de la ansiedad y estrategias afectivo-motivacionales con Iván Sánchez Cortés y Laura Ormaz. Jueves 17 de marzo, el porqué y el para qué de la normativa en un concurso oposición y la atención a la diversidad en la escuela inclusiva, a cargo de Elena Mayén. Martes 22 de marzo, hablaremos sobre la programación didáctica y ejemplificaciones, la unidad didáctica como concreción de la programación, a cargo de Elena Pablo. Y el jueves 24 de marzo cerraremos este interesante curso con recomendaciones para las distintas fases del concurso oposición, estrategias emocionales para afrontar el proceso del concurso oposición y pautas para la defensa, a cargo de Juan Antonio Planas. Agradecer tanto a Ana Martín como a todos los ponentes y a Juan Antonio Planas su magnífica disposición a organizar este curso, que el año pasado tuvo muy buena acogida por parte de todas las personas que lo cursaron. Y a partir de ahora les cedo la palabra para que ya vayamos acercándonos a lo interesante que es escuchar la ponencia. En primer lugar, Ana Martín, tienes la palabra y a continuación Juan Antonio. Estamos Vale. a vuestra disposición. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, ¿no?, por brindar estos espacios de aprendizaje aún más lejos de donde esté cada uno, ¿no? Hablábamos hace un ratito de la importancia de la ubicuidad, de lo bien que nos viene ser ubicuos. Eso creo que lo hemos ganado con el tema de la pandemia. Algo positivo es que hemos descubierto que podemos estar en varios sitios a la vez, y también la importancia que tienen después estos espacios que nos permiten verlo de acuerdo a nuestro ritmo, y también eso pues aporta, bueno, pues el desarrollo de las competencias de la gestión y la organización del tiempo, que nos viene también a todos. Yo quería daros eso, pues daros la enhorabuena por haber vuelto otra vez a convocar este curso que ya el año pasado se realizó, que tuvo tan buena acogida y que sirvió de tanto a aquellas personas que se presentaban en ese momento a las oposiciones de secundaria, formación profesional, artes plásticas y diseño. Este año toca a los maestros de infantil y primaria. Entonces, creo que tanto a unos como a otros, a aquellos en aquel momento, a estos en este momento, y también a los que se van a presentar a la oposición al año que viene, del cuerpo de profesores de formación profesional, secundaria, bachillerato, artes y demás, este tema les va a venir bastante bien, porque no es solamente la pedagogía lo que le mueve al maestro, a la maestra, al docente o a la docente, sino también la emoción, el tema emocional, la inteligencia emocional, que realmente es lo que nos ayuda a vibrar, a sentir, a ser un tipo de personas que necesita la escuela, que necesita el aula, que necesita el centro educativo, ¿no? Personas que sientan su profesión y que sepan también gestionar las emociones, ¿no? Que uno se vaya a casa y se quite el mono y sea la persona que tiene que ser con su familia, con sus amigos y demás. Creo que ese tema es muy importante y creo que aquí se va a tocar con profundidad.
Yo quería desde luego agradecer ahora ya claramente al centro de asociado de la UNED de Calatayud, que cambió de director y ha vuelto a confiar otra vez en mi persona del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación. Te agradezco muchísimo que vuelvas otra vez a confiar en mí, igual que hizo tu predecesora. Agradezco muchísimo esto y enhorabuena por ese cargo que tienes, que seguramente lo estás haciendo y lo harás mejor todavía. También a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que otra vez haya querido volver a implementar esta formación en los centros de la UNED. Por supuesto que todo, bueno, pues mi agradecimiento al Gobierno de Aragón, que está colaborando con, bueno, pues para que esta formación siga adelante y que sea gratuita, porque claro, tal como está todo, pues que te encuentres una formación gratuita de esta calidad no es nada fácil. Y yo os aseguro a todas esas personas que están ahí fuera en la virtualidad esperando que Juan Salamé nos hable sobre todo el tema de la LOMLOE, el centro educativo, el aula, que la calidad que se va a dar aquí, bueno, va a ser algo que no esperáis. Y si no, cuando os pasemos ese cuestionario de evaluación para conocer cómo podemos mejorar y qué os ha parecido, ahí os acordaréis lo que os estáis diciendo. Esto es gratis, ¿eh? Y por ser gratis no significa que sea malo. Es gratis y es bastante bueno. Creo que es difícil encontrar una cosa como lo que vais a encontrar ahora, porque todas las personas que están aquí invitadas es que son expertas en el tema y saben lo que significa lo que están hablando. Bueno, yo no me enredo más. Yo lo único que quería decir eso, que bueno, enhorabuena a todos, que adelante y que, como siempre, yo espero muchísima calidad de lo que hacéis y creo que no me estoy engañando a mí misma ni estoy diciendo nada que no sea así. Así que nada, muchas gracias y nada, y adelante. Muchas gracias, Ana. Juan Antonio. Pues yo estoy muy contento en nombre de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. La verdad es que es un orgullo que podamos colaborar distintas instituciones. Yo creo que esto tiene que ser el paradigma de los nuevos tiempos, que unamos fuerzas, sobre todo con las crisis que se nos avecinan, porque es la mejor fórmula. Y como bien decía Ana, que el curso, tenemos la experiencia del año pasado, pero va a venir muy bien para aquellas personas que vais a opositar tanto para el cuerpo de maestros como para el cuerpo de educación secundaria. Y es mejor que tengamos una perspectiva a largo plazo, porque preparar una oposición de esta envergadura lleva muchos meses. Por eso los que los vais a presentar ahora en junio o al año que viene, en junio del 23, os va a venir muy bien este curso. Hemos intentado que sirva para todo el mundo, porque cuando hablamos del sistema de oposición es igual, tanto en primaria como secundaria, por tanto, los aspectos generales os van a venir muy bien. Y en la ponencia de hoy, precisamente, de mi compañero Juan Salamé, ya veréis que es muy oportuna porque acaba de salir ahora el currículum de educación infantil, el currículum de educación primaria. Se publicó hace poco también una normativa sobre evaluación y promoción, con lo cual hay mucha normativa que es consecuencia del desarrollo de la LOMLOE y yo creo que una persona tan experta como Juan, la primera sesión os va a venir de perlas. Pero es que después, a continuación, vamos a estar distintas personas con nuestras perspectivas diferentes, desde distintos ángulos, y ya veréis, como bien dice Ana Martín, que va a ser un curso de calidad, porque ya nos avala la experiencia del curso pasado y también nuestra formación. Por ejemplo, sin ir más lejos, Elena Pablo, que es una de las que interviene, obtuvo la número 1 de su promoción, de su oposición. Y eso que era la primera que se presentaba. En mi caso, yo os aportaré información de mi experiencia como opositor, pero es que también he sido miembro de tribunal, con lo que conlleva toda esa experiencia de ver dónde fallan la mayoría de los que se presentan y también los aciertos, porque el año pasado en concreto varias de las personas que hicieron este curso ya son ahora funcionarios. Por tanto, todo este aval nos va a venir a todos muy bien. Yo solo por no extenderme tampoco demasiado, deciros que vamos a promover una serie de trabajos, solamente uno por sesión, el que quiera realizarlo. Luego Juan insistirá más en esta idea, pero sería el que quiera voluntariamente realizar una actividad relacionada con cualquiera de las distintas sesiones, solo una,
De esa manera se obtendrá un certificado porque queremos darle la calidad y la validez a esta actividad. El que no quiere hacer la actividad, pues bueno, se beneficia de las distintas sesiones y ya está. Os instamos a que si no las podéis ver en directo, por lo menos que las visualicéis después a posteriori, porque ya veréis que todo este tipo de consejos os van a venir muy bien, de cara no solo a la oposición, sino también a la preparación previa e incluso cuando terminéis este periplo y estéis trabajando como profesores, pues yo creo que también estas informaciones que vamos a facilitar os vendrán muy bien. Porque hemos visto, por ejemplo, que muchas personas cuando empiezan a trabajar se encuentran con esos primeros días que no entienden muy bien las siglas, cómo se organiza un centro educativo, etcétera. Y esta información os va a venir muy bien. Pero es que también veréis que os facilitaremos cuestiones que nos parece que son baladíes, pero están en relación pues con todo este control emocional que decía Ana Martín, porque es clave. En mi experiencia, de las 120 personas que se examinaron en mi tribunal, más de la mitad no controlaba bien el estrés y la ansiedad y se autosuspendían porque aunque tenían mucha formación en no saber exponer ante un tribunal, en no controlar todo ese tipo de cuestiones, conlleva a que se califica peor. Por eso vamos a hacer 2 sesiones específicas sobre este tipo de cuestiones. Así que bienvenidas, bienvenidos a este curso y como dice Ana, seguro que las personas que lo completáis no os arrepentiréis. Gracias, Luis Joaquín, porque ya veréis la profesionalidad desde el Centro Asociado de Calatayud, la profesionalidad del director y de los recursos técnicos son envidiables. Y esto sí que lo tenemos que agradecer porque tenemos que ser en ese sentido emocionales también competentes y en eso lo vemos, Luis Joaquín. Así que enhorabuena por tu trabajo y gracias al Centro Asociado de Calatayud. Muchísimas gracias, Juan Antonio, pero ciertamente este agradecimiento lo debo trasladar al equipo y a Ana Martín, a ti y a todos los ponentes que sois los que verdaderamente vais a dotar de un contenido atractivo, interesante y útil para todas las personas que vais a comenzar o estáis inmersas en el proceso de conseguir lograr una plaza en un concurso oposición. Y sin más dilación voy a pasar a presentaros la sesión de hoy a cargo de Juan Salamé, en la que hablará sobre la estructuración de la normativa educativa, el centro educativo, la función docente y la implantación de la LOMLOE. Sobre Juan Salamé, un poquito de su currículum: es profesor de educación secundaria, licenciado en Filología Hispánica, expresidente del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, inspector de educación, ya jubilado, y profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Calatayud, en el máster universitario en formación del profesorado, y ha participado en numerosísimas ocasiones como miembro del Tribunal de Oposiciones de Educación Secundaria. Además, es amigo de la casa y amigo personal. Entonces, os dejo en las mejores manos y no os robo más tiempo para que podáis ya comenzar con el contenido en sí. Bien, pues muchísimas gracias, Joaquín. Y, sobre todo, muy agradecido también por esta oportunidad que nos brinda el Centro Asociado de Calatayud, en colaboración con la Asociación de Psicopedagogía de Aragón y también de los centros asociados de Teruel y de Barbastro, para esta segunda edición del curso, que yo creo que ya ha levantado mucho interés desde la primera sesión del año pasado y que está en el ánimo de todos seguir manteniéndolo en futuras sesiones, incluso en años venideros, y mejorando año tras año, sobre todo gracias también por las aportaciones que todos los que vais a participar este año nos vais a dar a través de la encuesta final de satisfacción. Antes de entrar ya directamente a lo que es la ponencia de hoy, pues un poco dos indicaciones importantes que van a regir durante todo el curso, durante las 5 sesiones que tiene este curso. Cada ponencia os va a proponer una tarea. Entonces son 5 tareas, pero vosotros solo tendréis que realizar una. Podéis elegir en cualquiera de las ponencias, la que más os guste, la que más os interese, etc. Podéis elegirla. Y una vez que hayáis terminado esta tarea, se la tendréis que mandar
al ponente por correo electrónico, por mail, que también se os facilitará. Bien. Una vez que se haya elegido esta actividad, tendréis hasta el 22 de abril, fecha límite, para entregarnos la ponencia, perdón, la actividad. Esta actividad, una vez realizada y una vez valorada por los ponentes, os facilitará el tener un crédito ECTS. Si no hay la actividad, si no por cualquier razón no la habéis podido hacer o no os interesa, entonces no tendréis este crédito. Por lo tanto, no olvidéis la actividad para tener este crédito, que recuerdo es reconocido por las administraciones educativas, ya que es un crédito avalado por la UNED, ¿no? Cualquier consulta que tengáis que hacer sobre cualquier ponencia, directamente al ponente, a través del correo del mail, y contestaremos como muy tarde, con 2 días en el plazo de 2 días, ¿no? Y sin más, vamos a pasar ya a lo que es la ponencia, que va a tener varias partes, y vamos a empezar sobre todo por la primera parte, que nos parece interesante para que sepáis por dónde moveros, cómo moveros en todo lo que es es casi como un enjambre de leyes, normativas, resoluciones, órdenes, decretos, reales decretos, ¿no? No os voy a explicar, como bien os podéis imaginar, las leyes, el contenido, sino cómo se organiza desde el Estado para llegar a la comunidad autónoma. Bien, entonces lo que sí tenemos que poner de relieve es que es una organización en cascada. Punto primero, el más importante de todos, es la Constitución, y a partir de la Constitución todo el desarrollo. Así nos da que a nivel del Estado vamos a tener la Constitución es el marco general de organización, de convivencia, de normativa del Estado español, de todo el país, ¿no? De esta Constitución, que es un marco general, que evidentemente no entra en los detalles más pequeños, más del día a día, van a nacer las leyes orgánicas que van a afectar a todo el país, y veremos en qué condiciones. El siguiente paso pueden ser leyes normales, es decir, no orgánicas, para desembocar en reales decreto ley o oral decreto, para llegar a lo que es ya el detalle de la normativa de la que se está tratando, es el detalle que es a través de las órdenes ministeriales. Este mismo esquema, un poco más simplificado, lo tenemos a nivel de comunidad autónoma. De todas las comunidades autónomas, el punto de partida es el Estatuto de Autonomía. Pero este Estatuto de Autonomía tiene que estar dentro del marco constitucional. Es decir, que es un derivado de la Constitución. Dentro del Estatuto de Autonomía, después cada comunidad autónoma tendrá sus propias leyes, que también estarán firmadas por el rey, y se publicarán no solamente en el boletín de la comunidad autónoma, sino también en el boletín oficial del Estado. Y a partir de esta ley se van a generar unos decretos y a su vez unas órdenes o resoluciones, instrucciones. Por lo que tenemos 2 sistemas en paralelo. El de la comunidad autónoma siempre está lógicamente relacionado, indexado, si se puede decir, a nivel de Estado. Hemos estado hablando de las leyes orgánicas. Bien, estas leyes orgánicas son las que desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía, para que veáis el nivel en el que se mueve, y el régimen electoral general, ¿no? Se llaman orgánicas porque requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y de los diputados en una votación final. Es decir, que ahí las normas de aprobación de estas leyes orgánicas es de mayoría absoluta, ¿no? Bien. También habéis podido oír que hay distintos tipos de mayorías. La mayoría simple es el que más votos tiene, es el que se aprueba cuando hay una mayoría de sí sobre los noes, una mayoría absoluta cuando es la mitad más 1, y la mayoría cualificada cuando el recuento requiere un número de votos específicos, como 2/3, 2/5 o 1/10 del total de los miembros, estén presentes o no. Esto ya depende del tipo de ley orgánica que tenemos, ¿no? Si habéis visto o habéis mirado, os habéis interesado por pues lo que es la LOMLOE, los reales decretos, algunas órdenes ministeriales, os habéis visto que hay expresiones que aparecen
como estas que tenéis en la pantalla, norma básica y norma no básica. Y vamos a ver un poco la diferencia que hay en estas dos expresiones. Os he puesto un ejemplo. He cogido como ejemplo pues, un artículo del título competencial de la LOE que dice que la presente ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado. Básica. Entonces tenemos una norma básica. ¿Esto qué significa? Que esta norma básica es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones afectadas y de todo el país. Es decir, que las comunidades autónomas no pueden modificar esta norma básica y tienen la obligación de implementarla y de respetarla. Como podéis ver también en esta diapositiva, se pueden extraer algunos apartados, algunos artículos de la ley y no darle este carácter básico. Y todo esto tiene que venir expresamente escrito y claro en el propio cuerpo de la ley. Generalmente son disposiciones finales o transitorias. Por lo tanto, lo que es básico es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones afectadas. Otro aspecto que también es importante para que y que muchas veces puede producir algunos problemas de aplicabilidad o de entendimiento es el ámbito de aplicación. Teniendo en cuenta las transferencias educativas que tienen todas las comunidades autónomas, los ámbitos donde se va a implementar o aplicar la normativa van a ser distintos. Por lo tanto, siempre toda normativa que salga del Ministerio, en nuestro caso del Ministerio de Educación o de cualquier otro ministerio o desde la jefatura del Estado, tiene que indicar su ámbito de aplicación. Si el ámbito de aplicación afecta a todo el territorio o solamente en el caso de educación a lo que llamamos el territorio MEC. El territorio MEC, territorio del Ministerio de Educación y Formación Profesional, son Ceuta y Melilla y los centros escolares en el extranjero. Pues, por ejemplo, tenemos en América Latina algunos países que tienen centros que dependen directamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En Europa también tenemos, en Alemania, en Francia, etc. Estos centros dependen directamente en cuanto a gestión, a todos los aspectos del Ministerio. Por eso habrá normativa que afectará única y exclusivamente a estos centros. Por eso veréis la expresión territorio MEC. ¿Vale? Cuando, evidentemente, si son del territorio MEC, no tienen ninguna trascendencia ni importancia y no son aplicables en lo que es la comunidad autónoma. Y cuando es para todo el ámbito de aplicación para todo el país, también lo indicará. Ámbito de todo el territorio. Es decir, dos cosas. Lo que es el territorio MEC, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y lo que son las comunidades autónomas. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis cómo viene expresado en la propia normativa. Habéis podido ver, porque yo creo que esto ha sido también, ha salido en todos los medios de comunicación y todo el mundo lo sabe, que desde la publicación y la implementación de la LOE, Ley Orgánica de Educación, en el año 2006 hemos tenido varios cambios. Hemos tenido la LOMCE primero y la LOMLOE. Bien. Entonces, lo curioso de la situación en la que estamos es que la LOE sigue siendo la única y exclusiva ley de educación que afecta a todo el país. ¿Qué pasa? Que ha sido modificada por la LOMCE, no derogada, sino modificada en algunos aspectos, y ahora también ha sido modificada a su vez por la LOMLOE. Modificaciones sobre modificaciones. Pero la ley modificada es la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Si entramos en el Boletín Oficial del Estado, veremos que nos aparece un texto del propio Boletín Oficial del Estado donde pone Ley Orgánica de Educación, texto consolidado. Bien. ¿Qué significa esta expresión de texto consolidado? Significa que en este texto, que no tiene valor jurídico, han introducido todas las modificaciones. Todas las modificaciones para facilitar no solamente el entendimiento, sino también la lectura de la propia ley. Este texto consolidado no tiene ningún valor jurídico. Por eso es importante, y ahí
me dirijo a todos vosotros, a los que van a presentarse a las oposiciones de este año, a los estudiantes del máster y a los que van a terminar también los grados, que cuando tengáis que citar la LOE, tenéis que siempre indicar LOE modificado por la LOMCE o LOE modificado por la LOMLOE. Porque el referente, ni la LOMLOE ni la LOMCE son leyes orgánicas de educación, porque modifican la que está en vigor, que es la LOE. Es importante que, sobre todo, de cara a un tribunal, de cara a los trabajos de final de máster y tanto a la memoria final como al diario, etcétera, hagáis siempre la referencia a la LOE modificada por. Os podéis basar, lógicamente, sobre el texto consolidado porque os va a facilitar esta lectura. Esto es a nivel global de todo el Estado. Si nos atenemos ya a lo que pasa en las comunidades autónomas, lo encontramos en todas las comunidades autónomas, independientemente de cuáles. Aquí os he puesto en esta diapositiva para que lo veáis un poco el esquema, el esqueleto de las normas jurídicas que hay en España y a la comunidad autónoma. Y veréis que la Constitución a nivel estatal le corresponde al Estatuto de Autonomía. Después tendríamos en cada la comunidad autónoma ley de educación. También aviso, no todas las comunidades autónomas tienen una ley de educación. La tiene Cataluña, la tiene Extremadura, la tiene Andalucía, la tiene el País Vasco, creo que Castilla-La Mancha también, Aragón no la tiene. No es necesario, no es necesario. Cuando se tiene la ley de educación, lógicamente vamos a tener en cascada decretos, órdenes, circulares de instrucciones. Cuando no tenemos la ley de educación, pues la va a sustituir el decreto o varios decretos que a su vez vendrán desarrollados por órdenes y circulares de instrucciones. Absolutamente todo lo que hace una comunidad autónoma a nivel de norma de educación tiene que estar enmarcada dentro de lo que es la Constitución, pero también dentro de lo que es la Ley Orgánica de Educación. Pueden tener carácter propio, pueden tener cosas nuevas, distintas, pero no pueden salirse de este marco. Bien. A nivel estatal también hay otra ley que es una ley básica, que es la ley orgánica del derecho a la educación, que también ha sufrido modificaciones a medida que la sociedad también cambiaba. No olvidemos que la LODE es una ley del año 1985 y por lo tanto ya se ha cambiado mucho desde entonces, o hemos cambiado. Lo importante como estudiantes, como próximos opositores o que estáis preparando oposiciones, es dónde puedo encontrar todas estas normativas, dónde las tengo que buscar, cuáles son las fuentes que me pueden facilitar. Todas las normativas que son a nivel estatal las vais a encontrar en el Boletín Oficial del Estado. Entonces ahí, a través de Internet, buscáis en el Boletín Oficial del Estado, ponéis el texto si lo conocéis, si sabéis el título, si sabéis la referencia, Real Decreto 985/2010, os lo facilitará. Pero también tenemos los diarios oficiales. Los diarios oficiales es el boletín oficial de cada comunidad autónoma. Ahí vais a encontrar lo que es propio de cada comunidad autónoma, que es también una fuente de información sobre el funcionamiento de la educación en esta comunidad autónoma. Los servicios provinciales o los servicios territoriales, que son las delegaciones, por decirlo de alguna manera, de los departamentos de educación. Ahí también os pueden facilitar toda esta documentación, de la misma manera que las consejerías. En vez de ir a los servicios territoriales, ir directamente a lo que es el departamento de educación, ¿no? Y también dos fuentes importantes, sobre todo una, que son las de los sindicatos. Las de los sindicatos ofrecen una diferencia sobre los demás, es que también suelen aportar un complemento de información o de explicación de una norma determinada que estáis buscando. Y finalmente, pero un poco más complicado, creo yo, es buscando a través de la web. La ventaja de la web es que os va a dar la referencia exacta de la norma que estáis buscando, ¿no? Vamos a entrar muy rápidamente también en la LOMLOE, que es la ley que está en vigor desde a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en principios del 2021,
creo, y es una ley que va a modificar la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Y no solamente y lo que va a modificar también va a ser todo lo que modificaba la LOMCE en su momento, ¿no? Cuando digo modificaciones, las modificaciones pueden ser de varias tipologías. Puede ser o la supresión de un artículo o parte de un artículo, añadir un artículo nuevo, modificar un artículo en determinados aspectos, y poco más. Es decir, suprimir, modificar o añadir. Es lo que puede hacer una ley de modificaciones y es lo que ha hecho la LOMCE. Ahí sí que me interesa un poco este cuadro, porque es el cuadro de calendario de implantación que va a tener una relevancia muy importante sobre el proceso de acceso a la función docente convocada para este curso y que creo que hay alguna comunidad autónoma que ha convocado algo de secundaria, pero vamos, fundamentales de primaria. Estamos en el curso 21-22, por lo tanto nos olvidamos de la primera fila, ¿no? En este curso 21-22, ¿qué se ha modificado y que afecte directamente a la preparación de vuestras oposiciones? Es la publicación de un Real Decreto de evaluación y condiciones de promoción en las diferentes etapas educativas. Este Real Decreto salió, si no me falla la memoria, en noviembre del 2021 y lo veremos más adelante. Las condiciones de titulación de la ESO, ciclos formativos de grado básico y bachillerato, todo esto vendrá dentro de este Real Decreto. Las titulaciones, las enseñanzas, poco nos va a afectar en nuestro proceso. Me voy a interesar un poco más por la tercera fila, que es el curso 22-23. Este curso va a empezar el 1 de septiembre del 22. Por lo tanto, en teoría, no os va a afectar en vuestro proceso de selección. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿Qué es lo que se va a implantar este año? Pues los currículums de educación primaria de primero, tercero y quinto, los de educación secundaria obligatoria de primero a tercero, los de primero de bachillerato y de los ciclos formativos de grado básico los primeros. Es decir, los cursos impares. Esos van a ser los que van a modificarse a partir del 1 de septiembre con los nuevos currículums. Y después los cursos pares ya quedarían para el curso 23-24. Por lo tanto, en teoría, a vosotros lo que es las modificaciones de los cursos impares en cuanto a currículum, metodologías, etcétera, y organización, no va a afectar directamente. La organización de la enseñanza infantil primaria, bueno, es el Real Decreto 157 de 2022, recién salido en el boletín del 2 de marzo, y vamos a insistir un poco sobre lo que en teoría no tenéis por qué trabajar sobre este tema en las oposiciones, pero sí conocerlo por si acaso el tribunal en un momento dado os hace unas preguntas. Se vuelve a lo que estaba previsto hace años, ha sido la organización, que en primaria van a ser por ciclos. Volvemos a los 3 ciclos, de 2 años cada uno. Primero y segundo de primaria es un solo ciclo, tercero y cuarto otro, y quinto y sexto es otro, ¿vale? Lo más importante es que la promoción va se decidirá al finalizar cada ciclo. Segundo, cuarto y sexto. ¿Por qué? Pues que creemos que es un tiempo que facilita el poder evaluar, ver los progresos del alumno y ver la promoción, y no año a año. Hace muy poco en las radios, en la radio de Aragón salía una cifra que es espeluznante y se ponen los pelos de punta, que en primero de primaria, con niños que acaban de cumplir los 6-7 años, que haya un 5% que tenga que repetir, esto no tiene nombre. No tiene nombre. Por tanto, lo que es la promoción cada 2 años, cuando termina un ciclo, favorecerá
pues todo el discurrir el aprendizaje de los alumnos. Os he puesto a nivel de referencia solamente, y no me voy a tratar demasiado en esto, son las áreas. Volvemos al concepto de áreas, con algunas peculiaridades que se podrán separar o desdoblar las ciencias sociales de ciencias de la naturaleza. Bien. La organización, siguiendo en esta etapa, la aplicabilidad. O sea, he mencionado al principio que la aplicabilidad tenía dos aspectos en cuanto al tiempo, cuándo se iba a aplicar, y en el ámbito, el ámbito de influencia que va a tener esta normativa. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy importante para los opositores, ¿no? Que generalmente lo encontraréis también en las convocatorias, y lo veremos. El Real Decreto que os he mencionado antes tiene en su disposición transitoria primaria que la aplicabilidad del Real Decreto 126/2014, que es el que está en vigor, el que establece el currículum básico de la educación secundaria, ¿no? Sigue en vigor. Y sus enseñanzas mínimas reguladas van de este currículum serán para segundo, cuarto y sexto durante el curso 22-23. ¿Vale? Segundo, para los cursos pares. Y los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos del decreto tienen un carácter orientativo para los cursos pares del año 2022-2023. Esto es lógico si implantamos solamente los cursos impares, ya con la nueva normativa, los que van a pasar ahora a los cursos pares para el próximo curso siguen con la antigua normativa. Esto no lo olvidéis, sobre todo a la hora de hacer la programación o las unidades didácticas. Si os referís a hacer una programación o una didáctica para un curso par, no os olvidéis que los referentes a nivel de currículum y de estándares de aprendizaje son los del actual Real Decreto del 2014. Bien, en noviembre salió el Real Decreto 984/2021 sobre evaluación y promoción en educación primaria. Este Real Decreto tiene varios capítulos y uno de ellos es el capítulo 2, que habla de evaluación y promoción en educación primaria. Todo este capítulo viene derogado, por lo tanto no es de aplicación en vuestras programaciones y en nuestras unidades didácticas. Tenedlo en cuenta también. Quitando lo que he señalado ahora, los cambios en primaria prácticamente son estos. Seguimos con lo que es la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria. Aquí lo único que voy a insistir, hay unas tablas, voy a pasar relativamente rápido porque solamente es leerlo y os voy a señalar las diferencias. La columna de la izquierda es lo que había organizado la LOMCE, es decir, todo un ciclo que va de primero a tercero. Y a la derecha las modificaciones que introduce la LOMLOE. Y una de las principales es que modifica los ciclos y se vuelve a lo que había anteriormente, a dos ciclos. El primer ciclo, primero y segundo de la ESO, y el segundo ciclo, tercero y cuarto. Y después también, como podéis ver, hay una serie de cosas que desaparecen, como son las matemáticas académicas y las matemáticas aplicadas, y se reduce el tipo de materias que va a componer los contenidos de primero, segundo y tercero. Y con una novedad que es materias que pueden agruparse en ámbitos. Ha sido también, yo creo que una de las modificaciones importantes de la LOMLOE vamos a reducir el número de asignaturas, pero sobre todo el número de profesores que intervienen. Si un alumno cuando llega primero de la ESO de pronto se encuentra con 12 o 14 asignaturas y 10 o 12 profesores, pues el cambio es demasiado importante y difícil. Por eso se
se apuesta por esta facilidad que se da a los centros, es una decisión de los centros, de poder agrupar asignaturas. No me extiendo más porque lo tenéis aquí. Las horas todavía no están determinadas. Bueno, sí, perdón, están determinadas en el Real Decreto que se ha publicado también sobre el currículum, pero que este Real Decreto se tendrá que desarrollarlo cada comunidad autónoma. Otro cambio es que en cuarto de la ESO también hay una reducción de la tipología y de tipos de materias que había anteriormente, y se quedan a materias que se tienen que cursar, que todos los alumnos de cuarto de la ESO tienen que cursar, un conjunto de materias a elegir y de materias optativas. ¿Vale? La atención a la diversidad, que también tiene su importancia, sobre todo de cara a la programación y también en el diseño, ¿no?, de esto, de la organización de los centros, perdón. Hay una modificación de lo que era el programa de mejora de aprendizaje y de rendimiento, que se impartía en segundo y en tercero para aquellos alumnos que tenían dificultades de aprendizaje o situaciones que aconsejaban darles un camino adaptado a sus necesidades, y se vuelve a lo que se llamaba los programas de diversificación curricular de tercero y cuarto de la ESO. Tercero y cuarto de la ESO. ¿Por qué esta modificación? Porque nos dimos todos cuenta que con los programas de mejora terminaban en tercero. Ahí lo que pasaba que o volvían a un cuarto de la ESO ordinario, o a un cuarto de la ESO agrupado, o a un cuarto de la ESO diferenciado de lo que son las ciencias aplicadas de lo que era académica, ¿no? Entonces quedaban un poco como en el aire, ¿no? Se había hecho un esfuerzo de reconducir, de recuperar y de disminuir las dificultades de aprendizaje, pero después nos venía el problema en cuarto de la ESO. Por lo tanto, en cuarto de la ESO, con la LOMLOE, estos programas de diversificación que se van a implantar ya en este curso 22-23, porque se implantaría en tercero de la ESO, se va a, creo que yo, a mejorar bastante en lo que es. Después teníamos otro aspecto de atención a la diversidad, que otra compañera, otra ponente lo explicará con más detalle, que es la formación profesional básica, donde también se reducen en ámbitos los contenidos y las distintas asignaturas que tenían hasta ahora. Bueno, lo tenéis aquí. Yo creo que no hace falta hablar más de esto, sino para seguir adelante con lo que es el bachillerato. Bien, pues aquí también el bachillerato, primera modificación importante es que aparece un nuevo bachillerato, que es el bachillerato general. Y que también aquí se reduce la tipología de las asignaturas que teníamos hasta ahora, entre materias comunes, materias de la modalidad, ciencias y tecnología, humanidad y ciencias sociales, arte o general, y unas materias optativas. ¿Vale? Y todo esto tendrá que desarrollarse por parte también de las comunidades autónomas. Y en segundo de bachillerato, pues lo mismo también. Se reduce toda la tipología de las asignaturas en tres categorías: las comunes, las de modalidad y las optativas. Esto en cuanto a lo que es la LOMLOE y las modificaciones que introduce. Lógicamente, si quisiéramos entrar más en detalle, en profundidad en lo que es la LOMLOE, pues esto supondría una ponencia totalmente distinta y de una duración de una tarde también. Estas son pinceladas, sobre todo aquellas que os pueden afectar directamente en vuestras oposiciones, ¿no? Vamos a ver cómo funciona un centro educativo tipo, ¿vale? La normativa vigente que vamos a tener por estos funcionamientos de centros son un Real Decreto específico que en algunas comunidades autónomas se ha producido un decreto propio de organización o una orden que se desarrolla después a través de unas instrucciones. En el caso de Aragón es una orden. En el caso de Cataluña es un decreto, en País Vasco también es un decreto, es decir, que cada comunidad autónoma ha elegido un tipo de normativa que le ha parecido lo más importante. También hemos querido en este curso insistir un poco sobre la organización de los centros. Y me podéis decir, hombre,
hemos sido alumnos todos. Efectivamente, todos habéis sido alumnos, pero también es verdad que tenéis una visión del centro educativo como alumno. No, es decir, habéis visto el centro educativo desde las barreras. Ahora vamos a entrar en el ruedo, o vais a entrar en el ruedo. Entonces ahí es una visión totalmente distinta, que hemos pensado que sería interesante para vosotros, porque no olvidemos que en un proceso de selección el tribunal puede hacer preguntas. Y puede hacer preguntas utilizando cualquier palabra que hayáis puesto en la unidad didáctica o que habéis dicho en la unidad didáctica o en la programación o en el tema, ¿no? Bueno, pues un centro, de infantil, de primaria o de secundaria, o incluso ahora los centros integrados, que cada vez son más, que son integrados, se les llama integrados porque ofertan infantil, primaria y secundaria, sin que sin que suponga un cambio de centro de una etapa a otra. Vamos a encontrar todos los órganos unipersonales, los órganos colegiados, de coordinación, de representación y otro personal que suele haber. Rápidamente, para que tengáis una pequeña idea de cuáles son cada uno, como órganos unipersonales del equipo directivo, donde vamos a tener a un director o una directora, a un jefe de estudios o jefa de estudios y a 1, 2 o 3 jefes de estudios adjuntos en función del tamaño del número de grupos, de alumnos, de profesorado que tiene el centro y un secretario. Esto es el equipo directivo tipo que encontramos en todos los centros educativos. En cuanto a los órganos colegiados, tenemos dos, el claustro y el consejo escolar. Colegiados porque las decisiones se toman por consenso, por votación. Es decir, que no es una persona la que decide. El claustro es el que va a reunir a todo el profesorado del centro y el consejo escolar es el órgano que agrupa a representantes del profesorado, del alumnado, si hay lugar, sobre todo en secundaria, de los padres y madres de alumnos y del personal de administración y de servicios, y un representante del ayuntamiento de la localidad. Y este consejo escolar, también con vaivenes diferentes en función de las decisiones que toma el ministerio y el gobierno de turno, pues va a tener un carácter meramente de representación, de participación o un carácter de gobierno. Es decir, que las decisiones que va a tomar va a tener poder de decisión y el director y el equipo directivo tendrá que aplicar las decisiones adoptadas por el consejo escolar. Los órganos de coordinación son aquellos órganos que son más, digamos, más profesionales en el sentido que son más pedagógicos, que van a tratar todos los temas de didáctica, metodología y pedagogía que afectan a todo el centro. Hay varios tipos, esto ya depende también del tipo de centro y de la organización que decide, pero lo que sí es más importante es, si lo vemos aquí, es la Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta Comisión de Coordinación Pedagógica reagrupa a los jefes de departamento en secundaria o a los coordinadores de ciclo o de etapa en primaria. Y esta Comisión de Coordinación Pedagógica es la que propone al claustro el calendario de evaluaciones, que propone las directrices para la elaboración de las programaciones, de las unidades didácticas, en todo aquello que tiene que ver directamente con la pedagogía y la didáctica. Bien. Otro órgano que cada vez toma más importancia son los equipos docentes. Cada grupo tiene X profesores que forman un equipo docente. Vale. Estas reuniones también se tienen que coordinar entre ellos en función de lo que están haciendo en el curso, en el grupo en el que están adscritos, cómo trabajan, conocer a los alumnos, qué problemas hay. Y las reuniones de estos equipos docentes se tienen que realizar
quitando las que son obligatorias para las sesiones de evaluaciones, pues lo más indicado y lo más importante es cada mes para ver cómo funciona el grupo, qué dificultades tenemos, ponernos de acuerdo para, por ejemplo, a la hora de hacer los exámenes, para que no todos los exámenes se hagan en 2 días, etcétera, una serie de cosas que afectan directamente al alumnado, ¿no? Después los departamentos son más bien en secundaria, son la reunión de todos los profesores de la misma asignatura. Esta figura de departamento está tomando valor e importancia cada vez más también en los centros de primaria, sobre todo cuando se reúnen los tutores que están dando la misma área, para ver cómo lo hacen, para que no haya diferencias entre uno y otro, ponerse de acuerdo en los criterios de evaluación, etcétera. Y después ya los tutores tienen una doble importancia. La primera es como nexo de unión entre las familias y los grupos que están tutorizando, el grupo de alumnos que están a su cargo, pero también tiene su importancia con el departamento de orientación o los equipos de orientación en primaria, que suelen tener reuniones con todos los tutores para poner en marcha lo que es el plan tutorial, el plan de atención a la diversidad, todo esto que afecta de manera global a varios grupos, ¿no? Evidentemente, cada centro también puede tener, estas son las estructuras que vienen por normativa, pero que también pueden crear sus propias estructuras si la dotación de profesorado lo permite, ¿no? Y los órganos de representación, pues vamos aquí por partes. En primaria es la Asociación de Padres y de Madres. En algunos centros de primaria puede haber, si son de varias líneas, de 3 o 4 líneas, puede haber una junta de delegados, si así lo estiman necesario, para también fomentar la participación de los alumnos. Estamos hablando de primaria. Esta junta de delegados sí que existe y está en los centros de secundaria. Asociación de exalumnos se da poco, desgraciadamente no hay una tradición. No hay una tradición en España como puede haber en otros países. Si pensamos en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Alemania o en los países nórdicos, donde sí hay una tradición de asociación de exalumnos, en España no lo hay. En algunos casos, los puede haber, se les facilita, tienen derecho, pueden estar legalmente y normativamente, y lógicamente también la asociación de alumnos. Esta asociación de alumnos, esto lógicamente lo encontramos solamente en secundaria, ¿no? Pero depende un poco del centro donde está ubicado, de la tradición, si me permitís una palabra, reivindicativa del centro. Pero tampoco es que haya una asociación de alumnos en cada centro organizada, como puede haber en otros países de nuestro entorno, ¿no? Y otro personal que podemos encontrar en los centros es el personal de administración, es decir, lo que es la secretaría y el personal de servicios, con también una diferencia. En los casos de los centros de primaria, de infantil primaria, este personal de servicios depende directamente del ayuntamiento, mientras que en los centros de secundaria este personal pertenece también al departamento de educación. Y puede haber otro personal, como puede ser pues trabajadores sociales o educadores sociales que trabajan en el marco del departamento de orientación. Se está hablando también de que se está reivindicando también la presencia de ATS, de enfermeros y enfermeras en los centros, fisio cuando es necesario, auxiliares de educación especial, auxiliares los llaman auxiliares clínicos o de farmacia para aquellos alumnos que necesitan una medicación específica y los acompaña, etc. Es decir, pero vamos, básicamente quedaos con lo de personal de administración y personal de servicios. Bueno, y esto es lo que es un poco la organización de un centro educativo, ¿no? Tipo. Nos parecía también importante hablar un poco de lo que es el desempeño de la función docente.
aquí también habría dos caminos, ¿no? Los que se van a presentar a las oposiciones de primaria, bueno, pues son todos graduados en educación, lo que llamamos antiguamente magisterio, ¿no? Y a lo largo de los 4 años que dura el grado, pues se les ha hablado, se les ha explicado mucho, muchas veces y de distintas perspectivas, lo que es la función docente. Los que son de secundaria o que se van a ir a secundaria, los que están haciendo el máster o terminando los grados, el 4.º curso de pedagogía. Bien, lo que es la función docente, ahí se toca a poco. Los alumnos de máster, en su formación universitaria, en su formación académica, nunca se les ha hablado de la función docente ni de ningún tipo de elementos que tengan que ver con la educación, ya que son grados muy específicos, grados de hispánicas, matemáticas, historia, geografía, etcétera. No son grados que van dirigidos a ser docentes. De ahí la necesidad de este máster y de hablar un poco de la función docente, ¿no? Mira, la función docente también está en la norma. ¿Cuáles son las funciones de un docente? Estas funciones van a aparecer en la Ley Orgánica de Educación, que ya ha sido modificada por la LOMLOE, que a su vez han sido modificados por la LOMLOE. ¿Dónde encontramos? Pues hay todo un capítulo y un artículo específico, que es el 91, que nos va a hablar de las funciones del profesorado. Este artículo 91 no lo modificó la LOMCE en su momento, sí que la LOMLOE ha introducido pequeñas modificaciones, pero que globalmente no afectan al diseño que había hecho también la LOE en su momento, ¿no? Bien. Entonces, nuestras funciones como docentes, o vuestras futuras funciones como docentes, vienen definidas por la LOE y son de aplicación obligatoria a todo el Estado. ¿Por qué? Porque es una norma básica. Acordaros lo que hemos dicho al principio de la ponencia sobre lo que es la norma básica. Vale. Es verdad que algunas comunidades autónomas han podido añadir funciones a las previstas en la LOE, pero nunca quitar lo que está previsto en la LOE o modificar lo que define la LOE, porque no tienen capacidad legal. El Departamento de Educación de cada comunidad autónoma o la propia gobierno de la comunidad autónoma no tiene capacidad legal para modificar la LOE. Por lo tanto, son de obligado cumplimiento por parte de los docentes. Y las comunidades autónomas no las pueden modificar, ¿no? Pero también pueden establecer las suyas ampliando las definidas por la LOE, ¿vale? Pero no pueden dejar sin efecto las previstas por la LOE. Vamos a ver y nos vamos a tardar un poquitín sobre cuáles son las funciones del profesorado. Aquí os he puesto tal cual está el artículo 91 con las modificaciones de la LOMLOE. Las modificaciones vienen en rojo aquí. Bien. Y os he puesto yo en verde lo que me parece un poco lo más relevante y algunas veces coincide el verde con el rojo. La programación y enseñanza de las áreas, materias, módulos o ámbitos curriculares que cada profesor tiene encomendando. Es la responsabilidad ahí, la función es de programar estas enseñanzas. La tutoría de los alumnos. En cuanto a la tutoría, hay una cosa que también me gustaría dejar un poco más clara, es lo siguiente. La tutoría es inherente a la función docente, no es una función añadida. Si somos docentes, somos tutores, y todos somos tutores, con todo lo que conlleva esto. ¿Por qué? Porque el tutor es el que de alguna manera orienta, dirige, apoya todo el proceso de aprendizaje del alumnado, que tiene a su cargo. Y además las relaciones con las familias, la colaboración o la cooperación con las familias, ¿no? Y digo con las familias y el propio artículo habla de con las familias, no la colaboración de las familias. Si hablamos de colaboración de las familias, no hay colaboración. Y esto en vuestras programaciones es importante que aparezca así. La colaboración es con las familias. Colaboramos juntos, trabajamos juntos
pero yo no espero que sea la familia la que colabore. Los tengo que llamar yo como docente y juntos tenemos que trabajar. De ahí la importancia de la preposición. También dentro de nuestras funciones es importante también la colaboración, la orientación educativa, académica y profesional, etcétera. Vamos entrando más a detalle uno por uno y cambiando de diapositiva para que sea más legible para vosotros, ¿no? Bien, cuando hablamos de la programación de la enseñanza, ¿por qué una programación didáctica? Y mi compañera en otra ponencia os lo explicará mejor que yo, pero es el documento anual que fija vuestros procedimientos de enseñanza-aprendizaje de una materia. Y los elaboran todos los miembros de un departamento didáctico o todos en primaria, todos los tutores que dan la misma asignatura, para tener esta visión de conjunto y de trabajar en la misma línea cada uno y con unos criterios establecidos y consensuados entre todos. Es la hoja de ruta, es lo que tenéis que seguir a lo largo de todo el curso. Una programación didáctica es un documento abierto, que es importante también saber que este documento abierto, lo que conlleva la palabra abierto, es que se puede modificar cuando veo que hay algunos aspectos que no funcionan, o que el grupo al que va dirigido, pues mire usted, no es como yo pensaba en su momento. Por lo tanto, la programación didáctica es un documento abierto que tengo que adaptar a medida que van surgiendo dificultades, problemas que no he podido, porque es imposible determinar antes. En el caso de secundaria, el responsable es el jefe de departamento y en el caso de primaria sería el coordinador de ciclo. Palabras que tenéis que utilizar en función de qué etapa vayáis a preparar la exposición, la programación, es áreas, materias y módulos. Es ni más ni menos que la disciplina científica a impartir. Es mi campo de conocimiento que imparto o que comparto con los alumnos. Y es mi propia responsabilidad como docente, ¿vale? Y tengo que seguir lo que hemos consensuado y lo que hemos previsto en la programación didáctica, porque, vuelvo a insistir, la programación didáctica no es un documento único, personal de cada uno de los docentes. Es del conjunto de docentes que imparten la misma área, materias o módulos. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. Bien. Aquí la evaluación forma parte del aprendizaje del alumno, pero también de cómo yo enseño, cómo imparto yo mis clases. Y sí que es verdad que últimamente estamos cambiando un poco esta expresión de los procesos de enseñanza-aprendizaje por los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, porque la evaluación es un todo con la enseñanza y el aprendizaje. Es un todo, no podemos dejar a una parte la evaluación. ¿Y qué es evaluar? Es valorar la evolución del alumno. De todos los procesos de aprendizaje. No se trata de saber si se sabe de memoria esto, es cómo ha evolucionado a lo largo de un tiempo determinado, que puede ser un trimestre o una evaluación, ¿vale? Y de esta valoración que hago de la evolución del alumno, yo tengo que sacar medidas individualizadas de mejora cuando veo que el proceso de un determinado alumno, de alguna manera, pues no está alcanzando lo que yo pienso que tendría que alcanzar, que son posibles dificultades de aprendizaje. Y todo este sistema de valoración de la evolución del alumno es lo que conforma. Tengo que seguir las pautas establecidas en la programación didáctica. Es decir, que es la propia programación didáctica la que me va a decir a mí cómo tengo que evaluar, cuáles son los instrumentos que tengo que utilizar. Y vuelvo a repetir, una programación didáctica elaborada por consenso entre los profesores de una misma área. Lógicamente, la programación didáctica que vosotros vais a preparar para el proceso de acceso a la función docente la vais a hacer vosotros. Pero no olvidéis, y si además os lo dicen, os lo preguntan, que esto no es un trabajo individual. Es decir, que no hay, si en un centro educativo hay 35 maestros, no va a haber 35 programaciones didácticas. Y si hay 35 programaciones didácticas, este centro no funciona.
no funciona. Entonces, si hemos hablado de valorar la evolución del alumnado, también tengo que valorar mi propio proceso de enseñanza. Es cómo lo estoy haciendo. Tengo que reflexionar sobre mi propia práctica docente, y en vuestra programación, cuando habláis de evaluación, tendréis que hablar de la evaluación de vuestro proceso de enseñanza. ¿Por qué? Pues porque tengo que establecer medidas de mejora. Y esto no significa que sea un mal docente, sino que he implementado una práctica que a lo mejor en un determinado grupo no me funciona. Pero no significa que sea malo o que me haya equivocado, sino que tengo que reflexionar por qué esto no me ha funcionado. Hay una expresión también típica, ¿no?, que decimos siempre: lo que me funciona en el grupo A no me ha funcionado en el grupo B, y es lo mismo. ¿Por qué? Porque los alumnos son los mismos. Y si los alumnos son distintos, pues a lo mejor no puedo aplicar la misma receta, entre comillas, a ambos grupos. De ahí este proceso de evaluación y de reflexión de mi propia práctica docente, que es importantísima. Y entonces, en vuestras programaciones, para vuestras oposiciones, no olvidéis que cuando habláis de evaluación, no solamente tenéis que evaluar el proceso de enseñanza, de aprendizaje, sino también el proceso de enseñanza vuestro, con herramientas, con encuestas de satisfacción del alumnado, con debates, con charlas, lo que queráis, pero tenéis que tener previsto también este apartado para vuestro propio plan de mejora si es necesario, ¿no? Bien, la tutoría pues es una persona que está encargada de orientar a los alumnos de un curso o de una asignatura. Esto es lo que viene la definición de la Real Academia. Bien, y afecta a todos los ámbitos. Ya no nos quedamos solamente en el ámbito académico. El tutor va más allá, igual que el docente, y lo veremos más adelante. ¿Por qué va más allá? Porque somos tutores en el ámbito académico, pero también en el ámbito emotivo. Se está hablando mucho últimamente, y yo creo que a raíz de la COVID y de la pandemia todavía más, ¿no?, de la educación emocional, y lo decía la doctora Martín al principio. Es que también nos afecta a nosotros el estado emocional en el que viene un alumno, porque no los podemos tratar de la misma manera, y que cada uno viene con sus emociones. Tiene un mal día, expresión entre los docentes que se utiliza mucho: uy, fulanito tiene un mal día hoy, ten cuidado porque hoy te la va a montar. Pero nadie se piensa: ¿y por qué tiene un mal día hoy? ¿Y por qué viene en este estado emocional? Eso también es importante saberlo. Y también lo social y lo personal. Cuando se habla muchas veces se habla de malos alumnos o de alumnos disruptivos, yo creo que no hay ningún alumno es malo, sino que todos los alumnos, cada uno viene con una mochila. Y esta mochila no viene llena de libros, sino de los problemas de casa, de su entorno. Y si no sabemos lo que hay dentro de esta mochila, mal asunto hacemos. Porque seguro que vamos a meter la pata, si me permitís esta expresión, a la hora de trabajar con este alumno. Un ejemplo. Yo no puedo llamar la atención a un alumno porque llega tarde si yo llego tarde. Esto no puede ser. Y si un alumno llega tarde y de manera reiterativa, pues habrá que ver por qué. Porque seguramente no es el culpable, él no es el responsable de que llegue tarde. A lo mejor porque se tiene que levantar solo porque sus padres han tenido que ir a trabajar. Y por mucho que la madre lo deje despierto, se puede quedar dormido. Hay 50.000 razones. Pero antes de tomar una actitud de modificación de la conducta, todo esto son palabrerías para evitar decir castigo, pero es que es esto. Para evitar esto tenemos que saber lo que pasa, tenemos que conocer y tenemos que analizar. Y a partir de ahí trabajar con esos alumnos. Y todo esto, lógicamente, dentro de lo que es el plan de orientación que tiene o bien el equipo de orientación para el centro o bien el departamento de orientación. Y vuelvo a insistir sobre lo que yo decía con la colaboración con las familias y no colaboración de las familias. O colaboramos juntos
o no hay colaboración de las familias, sino participación de las familias, que es un concepto totalmente distinto, ¿no? Bien, la orientación educativa, académica y profesional, que también nos toca a nosotros directamente como docentes, no es una tarea del orientador o del equipo de orientación, también nos toca a nosotros. Son actividades que nos tienen que conducir a contribuir a facilitar el desarrollo de las tareas que yo propongo o que estoy trabajando con los alumnos. La orientación académica, tengo que conocer el sistema educativo en el que trabajo, en el que está el alumno, para que yo le pueda ofrecer los distintos caminos, itinerarios, salidas que va a tener. Y la orientación profesional, hombre, no soy un orientador laboral, pero sí que tengo que saber más o menos cuáles son las salidas profesionales y sobre todo, y ahí sí que lo tengo que saber, lo que es la formación profesional dentro del sistema educativo español. Y por tanto, a partir de allí, con este conocimiento que yo puedo facilitar, les puedo decir, mira, pues hay esto, mira si te interesa, si no te interesa, tal cual. Bien. La promoción, la organización y participación en las actividades complementarias, bueno, pues una pequeña aclaración sobre lo que son las actividades complementarias y las actividades extraescolares. Las actividades complementarias son aquellas que dan un complemento al currículum y que tienen que ver directamente con el currículum. Y dentro de esas actividades complementarias se realizan dentro del horario lectivo. ¿Y eso qué significa? Que lo puedo hacer una actividad complementaria en mi hora en que imparto lengua y puedo no impartir el contenido específico que me viene determinado por la orden del currículum, sino una actividad que tenga que ver. Pero también la puedo hacer fuera del horario lectivo. No sé, si por ejemplo si nos mantenemos en el área de la lengua, ¿por qué no puedo prever yo, cuando terminan las clases en primaria a las 4, 4 y media, tener una actividad de ir a un teatro donde va a haber un teatro de marionetas? Esto es complementario. Y lo mismo pasa en secundaria. Y estas actividades complementarias tienen que figurar en la programación didáctica y en vuestra programación didáctica cuando hagáis la programación para las oposiciones. Y una vez que están dentro de las programaciones didácticas y que estas programaciones didácticas están aprobadas por el centro, ya son de obligado cumplimiento por parte del docente. ¿Cuáles son las actividades extraescolares? Las actividades extraescolares son todas aquellas que se hacen fuera del horario lectivo, realmente fuera, una vez que han terminado las clases, que no tienen una vinculación y no la pueden tener directa con el currículum establecido. Es decir, en un centro público, tanto público como concertado, tanto de primaria como de secundaria, no puede haber como actividad extraescolar inglés, porque se está dando en el colegio. Pero sí puede haber juegos en inglés, teatro en inglés, pero no lo que es aprender el inglés en estas actividades extraescolares. Otro aspecto que también olvidamos muchas veces, pero que es importantísimo, es la información. La información. Las familias y los alumnos, que no nos afectan a nosotros, cuando son mayores de 18 años, tienen derecho a la información. Una información periódica sobre el proceso de aprendizaje de los hijos y de las hijas. Y de las orientaciones que podemos dar a las familias para esta cooperación en este proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la información es un derecho de los padres. Eso está establecido así en la Constitución y en la propia LOE y en la propia LODE. Derecho de los padres a ser informados. Por lo tanto, es una obligación por parte de los docentes. Y allí no tenemos escapatoria, es obligación. Y afecta a todos los ámbitos, los ámbitos. ¿Cómo son esos ámbitos? Pues desde los boletines de notas que periódicamente se dan a los padres, al finalizar los trimestres, reuniones grupales o individuales, también a través de la agenda. La agenda es un instrumento que se utiliza mucho en primaria, a través de esta agenda, pero también puede haber reuniones a petición de los padres, pero también a petición del docente.
Y cuando un padre, una madre o unos padres llaman, piden una entrevista, pues la tenemos que dar. La tenemos que dar. Por lo tanto, es importante este aspecto de información. Pero no solamente sobre el proceso de aprendizaje, sino todo lo que decíamos antes, del estado emocional, de cómo se encuentra, cómo se comporta todo esto, que al fin y al cabo también tiene que ver, lógicamente, en el proceso de aprendizaje. Todo aquello que vemos. Es un poco, hay un aspecto de esta información, es un poco difícil cuando estamos detectando que el alumno algo le pasa. ¿Y cómo le decimos a los padres, ¿no? Entonces ahí sí que se puede pedir ayuda o al equipo de orientación, si es en primaria, o al orientador, orientadora si es de secundaria, ¿no? Oye, mira, que estoy viendo que este alumno, pues algo le pasa, algo tiene que pasar en su familia. Entonces, entre los dos nos ponemos en marcha para poder aportar ayuda a la familia o aportar también ideas o soluciones, ¿no? Bien, y ya, bueno, pues el centro educativo no es un espacio donde solo se transmiten conocimientos, es una responsabilidad de todos nosotros, independientemente si tenemos cargo o no tenemos cargo, independientemente si, en el caso de la pública, somos funcionarios de carrera o no, independientemente si somos interinos para todo el curso o interinos porque estamos haciendo una sustitución. Es nuestra responsabilidad. Tan pronto como entramos en un centro como docentes, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Y nuestra participación es obligatoria. Lógicamente no nos podemos negar a participar. Y lo que es también más importante, que es el trabajo en equipo. Porque este trabajo en equipo es imprescindible para cumplir nuestra función. Solos, individualmente, solo podemos aportar un poco. Pero necesitamos trabajar todos juntos. Este trabajo en equipo es fundamental. Bien, y este artículo 92, que es el legal, el que marca de manera clara las funciones que tenemos cada docente, termina en un apartado 2 que vuelve a insistir sobre el principio de colaboración y de trabajo en equipo. Dos principios fundamentales: colaboración entre nosotros docentes, pero también con las familias, y el trabajo en equipo. Bien, entonces aquí nos ponemos, o me podéis preguntar, ¿estas funciones son obligatorias, están normativizadas? Bien, pero ¿solamente son estas? ¿O tengo más? ¿O tengo menos? ¿O no cumplo o cumplo? Y ahí entramos en lo que podemos llamar los estilos. Y estoy seguro que los que habéis estudiado educación, el grado de educación, bueno, pues os habrán hablado mucho de los estilos, ¿no? Hay muchos estilos. Yo he intentado destacar unos pocos, que son los más tradicionales: el estilo magistral, ¿sabéis? Lo mismo, café para todos, que es una expresión que se utilizaba mucho antiguamente, e independientemente de cómo son los alumnos, en qué situación están, en qué entorno, uno en el otro, el examen será el mismo para todos. Suban al árbol. Es gráfico, pero es que era así. O un estilo científico. ¿Qué significa un estilo científico? Bueno, pues si yo soy de matemáticas o de física y química, solo explicar los principios de la física y de la química, las leyes fundamentales, pero no voy más allá. No hago una relación de lo que es una ley física con lo que pasa día a día en mi entorno, en mi casa, en la calle o cuando voy en autobús. Nos quedamos solamente a este nivel de científico. Transmitimos un conocimiento puro y duro, pero no para poder ser utilizado en caso de necesidad. Las competencias del docente moderno pues nos han definido de muchas maneras: organizado, tolerante, abierto a preguntas, contador de historias, social, friki, entusiasta de las nuevas tecnologías, innovador, comprometido, preparado. Entonces, ¿qué trabajador en cualquier nivel debe tener todo esto? Es imposible. Y nadie nos ha preparado a todas estas funciones, a todas estas competencias, ¿no? Y eso que llaman también un poco multifunción, porque tengo que tener capacidad de comunicación, capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias, pero relaciones con los alumnos, con los padres, con los compañeros, con la dirección, etcétera, ¿no? Tengo que ser capaz de autoevaluarme constantemente. Evidentemente tengo que ser un as en las tecnologías. Eso lo tengo que dominar. Y tengo que saber y tener capacidad para trabajar cooperativamente,
planificar, organizar. ¿Y esto dónde lo aprendo yo? No lo aprendo yo. Es verdad que, por ejemplo, en el máster de secundaria de la UNED, antes de empezar las prácticas en enero, pues tenemos una serie de seminarios que tocan un poco todos estos temas. Porque nuestros estudiantes del máster, como decía yo antes, pues de educación saben poco porque nadie les ha dicho nada. Y muchas de las cosas que estamos viendo, pues me temo que también en el grado de educación, pues a lo mejor no se tocan todas y cada una, ¿no? Entonces, hay que pensar en todo esto, de qué queremos ser, ¿no? Y además ahora nos dicen, ¿no?, que usted tiene que ser especialista en diagnóstico. Vamos a ver. El martes tuvimos, organizado también por el Centro Asociado de Calatayud, en colaboración con la Asociación Armada, una charla sobre anorexia y bulimia. Entonces, charla dirigida a los estudiantes del máster de secundaria de la UNED, de toda la UNED. Bueno, no pretendíamos hacerles especialistas en diagnóstico, en diagnosticar anorexia o bulimia, si lo que pretendíamos es darle 2, 3 o 4 instrumentos básicos para que se den cuenta cuando vaya una alumna, porque sobre todo son chicas, que están en esta situación. No les vamos a hacer especialistas, pero que sepan ver que hay algo que no funciona. Y quien habla de bulimia, anorexia, habla de autismo, habla de Asperger, habla de alumnos que pueden tener un desarrollo intelectual por debajo de lo que es normal, o de lo que entendemos que tenía que ser normal. Pero sí lo que tenemos que saber es, como profesionales, este alumno tiene un problema, automáticamente me pongo en contacto con el equipo de orientación o con el orientador en un centro de secundaria, que, oye, creo que a este alumno le pasa algo de esto. Pero somos los primeros que tenemos que avisar. Y lo antes posible, ¿no? Pero también nos piden ser en recursos de aprendizaje. Y ahí en secundaria pues estamos bastante perdidos, porque no hemos estudiado esto. ¿Y qué recursos de aprendizaje? A la velocidad que van cambiando. También tengo que ser especialista en la convergencia interdisciplinar de saberes. ¿Y esto qué significa? Si yo en secundaria tengo una especialidad, ¿por qué tengo que saber converger con otras especialidades que yo no he aprendido porque científicamente no estoy preparado, etcétera, ¿no? Y en primaria, que es un poco más, sobre todo dentro de lo que es educación primaria, fuera de las especialidades, pues un poco más posible, ¿no? Y clasificador de valores. ¿Qué valores tengo que clasificar y quién soy yo para clasificar valores, ¿no? Y promotor de relaciones humanas, ¿no? Y consejero profesional y del ocio también, ¿no? Es decir, que esto es lo que poco a poco se ha ido añadiendo a lo que son estas funciones, pero se han añadido, que vienen en la norma, porque estas se han añadido porque la sociedad avanza y la sociedad cada vez exige y pide más al centro educativo, más allá de lo que es un centro de formación y de transmisión de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, esto sería ya el multiprofesional, el que sabe todo, ¿no? El que estoy para todo, sin tener ninguna especialización. También, claro, y después me viene la otra parte. Ya entramos sin saberlo un poco o sin que se haya dicho cuando se hizo este cuadro, lo de la educación emocional. Claro, tengo que ser mediador, tengo que tener empatía, tengo que innovar, tengo que ser motivador. Eso es lo que tengo que ser. ¿Y cómo motivo yo a los alumnos? Eso también sería para dar otra charla, ¿no? Pero sí que hemos, de alguna manera, avanzado algo. Esto es en plan un poco de viñeta cómica, o para no decir texto cómica, de lo que era en los siglos XIX y XX, pues el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje. El maestro, el docente encima, tal y como estoy yo ahora, esto... bueno, porque esto es un salón de actos, es distinto, pero donde estoy ahora estoy encima de una tarima y tengo las mesas de los participantes, los alumnos abajo, con lo cual estoy en una situación de superioridad. Bueno, esto es un salón de actos y se puede entender, pero esto en las clases eran así antes, ¿no? Y por mucho que se haya quitado la tarima en su momento,
sobre todo a partir de los años 80 o 90 o 70 se quitaron las tarimas, pero esta situación de superioridad por parte del docente es la que viene en esta viñeta. Y pasamos a esta otra, ¿no? Que es ya el centro es el alumno y yo estoy un poco alrededor acompañando a los alumnos. Acompañando. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que es importante saber, ¿no? O por lo menos para reflexionar. Es que el docente hoy ya no es la única fuente de conocimientos. Esto era válido hasta los años 50, 60, 70 u 80. Con la aparición de Internet y las nuevas tecnologías, de la propia televisión. Esto ha hecho que ya no somos la única fuente de conocimiento. Entonces tenemos que cambiar un poco nuestro rol de transmisor de conocimientos a pasar a acompañante. Porque muchas cosas ya las saben antes de ir a la escuela porque lo están viendo en la tele, porque las redes sociales, etcétera, etcétera, con su particularidad peligrosa también, ¿no? Entonces nos ha cambiado nuestra función. Bien, entonces no hay un estilo, sino que hay tantos estilos como docentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada docente debe encontrar su propio estilo y lo vais a encontrar. Lo que no podéis hacer es entrar el primer día en vuestra clase o en vuestro grupo y decir, yo voy a tener este estilo de docente, porque entonces vais a fracasar. Porque si solamente aplicáis un estilo docente, no estáis reflexionando y analizando dónde estáis, en qué entorno y qué alumnos tengo delante. De tal manera que vuestros estilos, digo vuestros en plural, porque no es uno, sino que es la suma de varios estilos que vais o copiando o analizando, porque los habéis leído, los habéis visto, os interesa, pero que te vais a construyendo minuto a minuto, día a día y curso a curso. Os puedo asegurar una cosa, que vais a entrar el primer día a dar clase de una manera y el último día de clase del curso vais a salir de otra. Si salís de otra manera, es que habéis hecho un buen trabajo. Si salís de la misma manera que habéis entrado, es que posiblemente se haya pasado de lado. Entonces esto es minuto a minuto, día a día y curso a curso donde vais a crear vuestro propio estilo. Estilo que no se puede copiar tal cual, que otro compañero no puede copiar. Puede coger cosas de vuestro estilo, adaptarlos al suyo propio, pero no son intercambiables y no se pueden regalar o de alguna manera traspasar, ¿no? Bien. Porque adaptando un viejo proverbio chino, son docentes sabios aquellos que dan raíces y alas a sus alumnos y un mapa para la vida. Y si conseguís construir estas raíces, darles a las alas y un mapa, entonces habréis conseguido y habréis alcanzado el objetivo mayor. Bien, pero la docencia, y ya como docentes, también tiene otros aspectos que tienen que ver más allá de la docencia, ¿no? Y vamos a tocar rápidamente también lo que es la inspección y el centro educativo. La inspección, y creo que es interesante, importante que hablemos un poco, porque algún día os tocará. Bien, pero es un mandato constitucional. La propia Constitución dice que los poderes públicos van a inspeccionar y van a homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, una de las primeras cosas que se achaca o que tiene que realizar la inspección es controlar que la normativa se está aplicando. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste la normativa, tanto los inspectores y las inspectoras como los funcionarios docentes, bien sean de carrera, bien sean interinos, somos funcionarios y por lo tanto estamos sujetos a aplicar la ley, nos guste o no nos guste. Como ciudadanos podemos estar en contra de la LOE, podemos manifestarnos en contra de la LOMLOE, de lo que queramos, pero a la hora de trabajar nuestra obligación como funcionarios, como inspectores en este caso, es de aplicar la ley. Y en los centros concertados,
centros privados concertados están obligados a la misma respeto de la ley porque están sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, tienen que respetar la ley, les guste o no les guste. Esto es aclarar un poco el concepto, este concepto de respeto a la ley y de cumplimiento de la ley, pero que evidentemente el 99,99 de los centros y del profesorado, tanto de la pública como de la concertada, cumplen lógicamente con la ley sin ningún problema, ¿no? Bien, es un mandato de la LOE además. Primer mandato constitucional, pero también un mandato de la LOE, y que nadie ha modificado, porque es una competencia de las administraciones públicas y porque además la inspección educativa tiene que realizar su trabajo para asegurar el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos, y aquí tenemos que garantizar los derechos de los alumnos y del profesorado también, pero de los alumnos, y la observancia de los deberes que incluye la ley, pero también es todo un proceso, la inspección también de buscar las zonas de mejora, participar en esta elaboración de las mejoras posibles hacia la calidad y equidad de la enseñanza, ¿no? En Aragón, por ejemplo, es un mandato del Estatuto de Autonomía, y en muchas otras comunidades autónomas también está este mandato en sus estatutos de autonomía, porque es una transferencia de lo que prevé la Constitución y la LOE a lo que es el propio Estatuto de Autonomía, el controlar y garantizar la calidad del sistema educativo. Las normas suelen ser decretos o ley, según las comunidades autónomas, y es un decreto donde van a establecerse las funciones y las retribuciones. Y una cosa que es muy importante también saber es que el inspector es autoridad pública en el desempeño de sus funciones. ¿Esto qué significa? Que cuando un inspector va a un centro educativo, va a visitar a un docente o a un director de un centro, este docente y este director tienen que atender el mandato que les hace el inspector y tienen que facilitarle todo lo que pida el inspector. Eso es el principio de autoridad, que además en un principio de autoridad, en caso de juicio, en caso de divergencia de juicios, etcétera, siempre tiene más valor el informe del inspector que otros documentos, porque es el principio de autoridad. Bueno, aquí no me voy a extender mucho, bueno, pues son ejemplos de las funciones que tienen los inspectores en Aragón. He puesto sobre todo en verde las dos cosas, que es velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás, y sobre todo asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa. Es decir, que el inspector no solamente está para fiscalizar, que también es una de sus funciones, pero sino también para asesorar y orientar tanto a los equipos directivos como a los profesores. Es también otra faceta del acompañamiento, ¿no? O de la supervisión, tanto a nivel pedagógico como a nivel de organización cuando hablamos con el equipo directivo, ¿no? Y aparte también pues de informar tanto a las familias como a los centros pues de todos los programas promovidos, de toda la información que emana del Departamento de Educación, ¿no? Bueno, las atribuciones aquí también me voy a extender un poquitín más. Bueno, pues visitar los centros docentes públicos y privados, concertados y privados también. Y el inspector no tiene por qué avisar que va a visitar un centro. No tiene por qué. Va, visita el centro, realiza sus actividades previstas en el centro, etc. También está dentro de sus atribuciones supervisar el desarrollo de las clases y de cualquier otra actividad. ¿Esto qué significa? Pues que tiene derecho a entrar en las clases y el docente no se puede negar. Entonces un inspector puede entrar, estar una hora, lo que dure el tiempo de la materia, de la asignatura del área, tomar sus apuntes, ver cómo se desarrolla todo, y también después tiene
como es una obligación también, reunirse con el profesor para decirle, darle las indicaciones que él estime oportunos, siempre dentro de este concepto de asesorar, de orientar y de acompañar. Pues mira, esto creo que es mejor que lo enfoques de esta manera. O ten en cuenta que tienes que mover un poco más dentro del aula para que los alumnos estén un poco más atentos. Bueno, cosas de estas. Y eso sí que el derecho que tiene el docente a recibir este feedback, ¿no? Pero dentro de lo que es esta idea, ¿no? de acompañamiento, ¿no? Y también está en su derecho de participar, celebrar y en algunos casos de convocar reuniones con los órganos unipersonales de los centros, incluso con los claustros, y también de participar en los órganos de coordinación docente. Es decir, que el inspector cuando va a un centro pues tiene una serie de funciones, una serie de atribuciones, pero siempre dentro de este elemento de supervisión, de acompañar, de ayuda y de orientación, ¿no? También es el que va a participar, a intervenir directamente en caso de situaciones de disparidad de criterios o desacuerdos que se produzcan en las comunidades educativas y que puedan suponer conflictos. Pues desde que, por ejemplo, un grupo de la misma especialidad o un departamento no se ponen de acuerdo sobre aspectos didácticos y entonces puede intervenir el inspector para ayudarles a resolver estas discrepancias, y lo máximo es intervenir en las reclamaciones que pueden presentar los alumnos o sus padres en cuanto a notas de exámenes, desacuerdos, y ahí sí que es el segundo nivel de reclamaciones, pues cuando el inspector, el que hace su informe y que presenta a las autoridades jerárquicas superiores para que se tome una decisión. O también en casos de problemas de no cumplimiento de la función o de actitudes de algunos docentes, que entonces ahí sería lo que puede derivar tras un expediente disciplinario a unas medidas disciplinarias contra un docente, ¿no? Por lo tanto, el papel del inspector también va a ser importante. Pero quizá, y lo más importante para vosotros desde distintos puntos, es la visita del inspector al docente. Es decir, cuando un inspector va a ver un docente en concreto. Como decía antes, el inspector puede asistir a una clase sin previo aviso y durante el tiempo que estime oportuno. Puede estar todo el tiempo, o un 10 minutos, o un cuarto de hora, ¿no? Y también puede pedir toda la documentación al docente, desde la programación didáctica hasta el cuaderno de observaciones, las pruebas, la programación de aula, todos los documentos que tiene el docente pueden ser requeridas por la inspección. Como es autoridad pública, el docente no se puede negar a facilitar esta documentación. Tampoco se puede negar a que un inspector entre. Ha habido un caso, cuando yo estaba todavía inactivo, donde un docente se negó y automáticamente no dejó entrar al inspector a su clase y automáticamente se le abrió expediente disciplinario y tuvo una sanción bastante importante dentro de lo que le pasaba, ¿no? Y lo que sí también puede hacer un inspector es levantar acta de lo que hace o simplemente redactar un informe, o simplemente tomar sus apuntes y al cabo de varias visitas pues realizar este informe o acta de su asistencia. Todo depende del objetivo de la visita. Si es una visita para ver cómo desarrolla la función docente una persona en concreto, bueno, pues puede ser un simple informe que comparte lógicamente con el interesado, porque es un derecho también del interesado de saber el informe, y esto os afectará directamente cuando hayas superado el proceso de selección o de las oposiciones,
vais a estar en prácticas y entonces sí que vais a tener un periodo de 6 meses en prácticas y en este periodo el inspector irá a ver cómo estáis haciendo, cómo estáis desarrollando vuestra práctica docente. Y ahí sí, porque de ahí depende, entre otras, pero también de otras personas que intervienen en el proceso, una nota y un apto o no apto, que va a depender si os nombran o no nombran funcionarios de carrera. Y por lo tanto, el informe que haga el inspector también os lo tiene que enseñar para que haya este feedback, porque es un derecho vuestro a conocer los contenidos de este informe que emite el inspector, ¿no? Pero generalmente no son muchos los casos donde sí que un inspector tiene que actuar más como fiscalizador, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, desde hace algún tiempo, el objetivo principal es asesorar, orientar, aconsejar al docente sobre su práctica docente, ¿no? Bien, y entonces, si hay indicios de alguna disfunción, si hay indicios de incidentes, entonces sí que ya se vuelve a este carácter controlador, a este carácter fiscalizador que tiene el inspector. En cuanto a docente y familias, pues sí, también hay unas obligaciones porque hay unos derechos de las familias, ¿no? El derecho, como decíamos antes, de estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos. Fijaos bien que también se habla de integración socioeducativa, ¿no? De que ya no solamente tenéis que informar de todo lo que es el proceso de aprendizaje, pero también de todos los aspectos sociales, emocionales, como decía yo antes, de cómo se ha integrado dentro de lo que es el grupo de clase y el propio centro, ¿no? Y lógicamente los equipos docentes, el tutor y los docentes tienen una capacidad de decisión sobre la orientación académica y profesional de sus hijos. Pero estas propuestas de decisiones o estas propuestas de orientaciones, lógicamente, tienen que estar también habladas y conocidas por las familias, ¿no? Las familias también tienen un derecho que, sobre todo, y ahora en breve se va a abrir el proceso de admisión de alumnos, que es importante. Las familias tienen derecho a conocer el proyecto educativo del centro y las programaciones didácticas. Es decir, las programaciones didácticas es un documento público. Yo, como padre, voy al centro donde tengo a mis hijos y quiero ver la programación didáctica de matemáticas de tercero A, porque mi hijo va a tercero A. Y me la tienen que facilitar. Otra cosa es que me digan, se la dejamos consultar aquí. No se la puede llevar, pero tienen derecho a saber de qué va, ¿no? Si hemos dicho que el profesor tutor es el nexo de unión con alumno, familias, grupo y familias, esto no quita que el docente que no es tutor de este grupo también tiene la obligación de recibir, informar y aconsejar a las familias. Que puede hacerse de dos maneras, o vía a través del tutor o directamente si las familias quieren hablar con el docente, porque para eso cada docente tiene una hora dentro de su horario de trabajo, una hora a disposición de los padres, ¿no? Es verdad que generalmente pues el profesor puede tener esta hora a disposición de las familias por las mañanas, los padres trabajan, entonces ahí sí que tiene que haber un acuerdo, una negociación y un acuerdo y decir, bueno, pues tal día por la tarde les puedo recibir. Si las familias, que algunas veces se ha dado el caso, viene en plan de exigencias, lo quiero ya y a esta hora y por la mañana y tal y cual, pues ahí también, lógicamente, el docente dice, oye, un momento que yo tengo esta hora, o ustedes vienen a esta hora o no hay entrevista. Depende un poco también de cómo se piden las cosas, bueno, de todo es un poco lo que son las relaciones realmente, ¿no? Porque no olvidemos que todo docente estamos al servicio de los alumnos y de las familias. Es que realmente los docentes están al servicio de la sociedad, están al servicio, en primer lugar, de los alumnos y a través de los alumnos de las familias. Y eso no lo podemos olvidar. No es un trabajo cumplo mi horario y me voy. No. Hay unas connotaciones que hacen que muchas veces va más allá de nuestro propio horario, pero que es importante también tenerlo en cuenta. A ver,
Nuevo sistema de acceso. Vamos a ver, bueno, pues habéis visto y os habéis enterado de que, bueno, pues que para reducir la tasa de temporalidad en el empleo público, bueno, pues ha habido toda una serie de movimientos que vienen dados también por Europa, de reducir esta tasa y de modificación del sistema de acceso a la función pública, que no a la función docente, ¿no? Bueno, se ha escrito mucho, hay cosas que están normativas que ya han salido, pero lo que sí hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que estas modificaciones, este curso, en esta convocatoria de oposiciones, no afectan, no hay modificaciones. Empezarán el año que viene, en la próxima convocatoria. De este año no hay. Y todavía no hay un acuerdo de cómo tienen que ser. Un acuerdo definitivo, ¿vale? Lo que sí que es importante y nos afecta ahora y de cara a las oposiciones de la convocatoria de junio del 2022 es este Real Decreto de 2018, que lo único que hace, y es de aplicación ya, es establecer una serie que ya se venía haciendo de modificaciones de temas y de experiencias, ¿vale? Este modifica el Real Decreto de Acceso del 2007, ¿no? Entonces, lo que sí establece, porque de alguna manera para racionalizar un poco el sistema, aunque sea difícil, que cuando el número de temas de una determinada especialidad no superan los 25, entonces se eligen 3. El opositor elige 3, el opositor elige 1 entre 3. Si es el número de temas es entre 25 y 51, se elige 1 de entre 4, y si son más de 50, se elige 1 de entre 5. Y espero que también ha cambiado un poco, que es la fase de los méritos, la fase de concurso, la experiencia previa con un máximo de 7 puntos, formación académica máximo de 5 puntos, otros méritos máximo de 2 puntos. En cualquier modo, nunca podréis superar la suma de 10 puntos en todo lo que son estos méritos, ¿no? Bueno, y aquí también, para que lo tengáis de alguna manera más claro, pues la experiencia previa, bueno, pues va por años de experiencia, por especialidades, por el cuerpo al que se opta, si es de primaria o si es de secundaria. En centros públicos sería de 0,7 puntos por cada año. En especialidades de distintos cuerpos, un maestro que se quiere presentar a secundaria, pues los años en centros públicos trabajados serían un 0,350 puntos. Para otros centros, es decir, los centros privados concertados y los centros privados, la experiencia supondría un 0,15 por cada año de trabajado, y en otros centros privados concertados de distinto nivel o etapa educativa sería de 0,1 punto, lo que sería, por lo veis, esto ya viene mucho más desglosado, y entonces en función de todo lo que podáis aportar, yo también, si me permitís, un consejo, el no ya lo tenemos, poner todo lo que tengáis, todos los méritos que tengáis, salvo aquellos que está tan claro que no viene a cuenta, pero ponerlo todo, porque el no ya lo tenemos, y que sea la comisión de valoración la que diga sí o no. Sobre todo, y esto afecta mucho a los cursos de formación, a los cursos. Bien. También ha habido, a cuenta de la reducción de la temporalidad, la Ley 20/2021 de medidas urgentes. ¿Por qué la pongo si no afecta directamente a la educación? Porque ahí se establece todo el procedimiento selectivo. Esto ya viene en la propia convocatoria, no tiene nada que ver con la ley anterior, pero viene en la propia convocatoria de las oposiciones. Esto sí que ya, para los que son de Aragón, es lo que he puesto aquí, pero sí que hay allí, pero siguiendo la misma estructura, es lo que tenéis que ver los que sois de otras comunidades autónomas. Hay 2 pruebas, la fase de oposición, hay 2 pruebas con carácter eliminatorio.
la parte A, que es práctica, y la parte B, que es el desarrollo del tema escrito. La parte práctica es un ejercicio de prácticas sobre, lógicamente, la especialidad o sobre temas de educación, y la otra es el desarrollo de un tema escrito que habéis elegido entre los temas que han sido extraídos al azar por la comisión de selección. Bien, tanto en la parte A como en la parte B, la nota mínima es un 2,5. Es decir, que si no alcanzáis en una parte este 2,5 ya es eliminatoria. Pero en una pues está un 3 y en la otra sacáis un 8, un 9, se hace la media y adelante. La segunda prueba, la segunda parte, una vez superada la primera, es la programación. Aquí os he puesto un poco dos cosas, bueno, un poco que es la programación didáctica, la tenéis que defender ante un tribunal, la tenéis que referir a un nivel, a un grupo de alumnos correspondiente a la etapa en la que os presentáis. Si es de primaria, pues en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Podéis elegir el nivel, el nivel. Y tenéis que atender, dentro de esta programación, al currículum de las enseñanzas de cada especialidad o en la que os estáis presentando. Ojo, aquí a una cosa que sí se introduce, y por eso lo he puesto en rojo y en verde. Estos currículums serán los vigentes en Aragón en el momento de la publicación de la presente convocatoria. Insisto sobre que es en Aragón, pero todas las comunidades autónomas publican, o bien dentro de la propia convocatoria, o bien dentro de unas instrucciones aparte, publican a qué currículum se va a referir, sobre todo en una época de transición como la que estamos. Como lo que está, si creo que las solicitudes para participar a las oposiciones de Aragón terminaban el día 2 o 3 de marzo, muy a principios de marzo, ¿qué currículums estaban en vigor a esta fecha? Los del 2014. Los del 2014. Por lo tanto, olvidaros de todo, de los nuevos real decretos de primaria. ¿Os olvidáis? Este curso, para esta convocatoria, los olvidáis. Y además no se pueden exigir porque son reales decretos que tienen que venir desarrollados a su vez por cada comunidad autónoma. Y no se ha llegado todavía a una orden definitiva que se haya publicado en el Boletín Oficial de Aragón. Por lo tanto, en el Aragón, y los que no son de Aragón, mirad bien las convocatorias, que no tienen que venir. A todos los efectos, el currículum que tenéis que aplicar en vuestra programación y, por tanto, en la unidad didáctica, son los vigentes a fecha de hoy, que son los del 2014. Y después la unidad didáctica, pues preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica, que también tiene que referirse a las unidades didácticas que tenéis previstas en la programación. Habéis hecho un listado de unidades didácticas y que también tienen que ver con el currículum actual del 2014. Aquí yo terminaría esta primera ponencia, que sé que ha sido un poco larga y también es un poco hablar de estas cosas, es un poco árido, pero yo creo que es importante. Porque para que os hagáis una idea, mirad lo que es. ¿Sale aquí o no? ¿Se ha parado? Porque mirad, en definitiva, este oficio, esta profesión es preciosa, es una maravilla, es lo que yo creo que nos enriquece a todos, porque en definitiva sembramos, cultivamos y después también vemos el resultado de lo que hemos hecho. Y por lo tanto sí que os animo a pensar que son más los aspectos positivos que nos aporta esta profesión que aquellos aspectos que algunas veces nos toca de salir con un mal sabor de boca de la clase, del colegio o del centro donde estamos. Muchísimas gracias a todos y ahora vamos a abrir, si os parece, el chat y voy a contestar a las preguntas que tenéis.
Bueno, pues estoy viendo el chat, lo que habéis escrito. Yo creo que la mayoría de vuestras preguntas tenían que ver con aspectos más técnicos, digamos, de que todas las ponencias se colgarán, el material, la presentación también la tenéis a vuestra disposición, etcétera, ¿no? Y de momento yo no veo ninguna pregunta. Entonces esto sí que me preocupa un poco, porque o lo he hecho muy bien, lo cual es imposible, o a lo mejor he fallado en el mensaje, ¿no? Es verdad que esto es una ponencia, y por eso la ponemos la primera, es una ponencia un poco árida, ¿no? Como os decía antes, un poco árida, porque bueno, hablar de las leyes, hablar de las organizaciones de los centros, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que son aspectos que todo opositor tiene que saber, porque son cosas que pueden salir en una oposición, nos pueden preguntar, y además yo creo que os da seguridad, ¿no? A la hora incluso de preparar preparar estas oposiciones, ¿no? Bien, hay una pregunta. La convocatoria de maestros en Aragón indica que se deben seleccionar 2 temas de 3 como marca el decreto 84, ¿es correcto? Mira, no puedo contestar claramente porque no tengo la convocatoria aquí, es cuestión de leerla. Pero lo que sí tenéis que tener en cuenta es que olvidaros de Real Decretos anteriores del 84, del 2007, lo que sea. Para vosotros, para los de Aragón y para los que están y para los que están en otras comunidades autónomas, lo que cuenta, el documento base, es vuestra propia la convocatoria. Y ahí os dirán si el temario tiene más de 25, tenéis que elegir tantos, si tiene entre 25 y 51, tantos. Los números que he puesto yo en la ponencia salen de la propia convocatoria de Aragón, ¿no? También hay una pregunta sobre las tareas, si va a haber una tarea que se pondrá a vuestra disposición. Es una tarea sencilla, pues, para que haceros pensar un poquitín en todo lo que hemos dicho, ¿no? Insisto, como he dicho al principio, fecha tope para mandarme las tareas de aquellos que han elegido esta ponencia para hacer la tarea, el 22 de abril. Todo aquello que nos lleguen a posteriori no las vamos a tener en consideración, ¿no? Bien, hay otra pregunta. Si nos presentamos a la oposición el próximo año del cuerpo de secundaria y elaboramos nuestra programación para el segundo de la ESO, tampoco vamos a tener que tener en cuenta, bueno, eso es hacer un poco un futurible, ¿no? Primero, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Si no cambian las tornas, si no cambian la idea que tienen las administraciones educativas, los cambios para reducir la temporalidad en el empleo docente se aplicaría en la próxima convocatoria. Con lo cual ahora no os puedo decir nada porque no sé cómo van a salir estas modificaciones. Esto sería tema para el curso del año que viene, ¿vale? Después, la programación para el nuevo currículum que desarrolla la LOMLOE. Vamos a ver, aquí también hay 2 cosas. Primero, habrá que ver si en la convocatoria para secundaria viene la misma frase que os he leído. Acordaos que os decían que los currículums a aplicar serían aquellos que estén en vigor a la hora de presentar la solicitud. Vale, si esto lo van a mantener para secundaria o no, o van a ser, yo lo que sí creo es que siempre van a ser explícitos, que algo dirán sobre qué currículums. Tened en cuenta una cosa, que el Real Decreto del currículum ha salido ya, se ha publicado ya para secundaria y para bachillerato. Pero ahora las comunidades autónomas tienen que desarrollar este era el decreto. Y entonces para las oposiciones del junio del 23 para secundaria habrá que ver el desarrollo que hace cada comunidad autónoma del currículum de secundaria y de bachillerato y ver si la convocatoria de oposiciones nos indica si
para los cursos pares hay que utilizar el nuevo currículum o no. Entonces esto es un poco futurible, ahí sí que lo siento, pero no puedo ser más claro. Y la información del curso pues se verá en la página web, ¿no? No te preocupéis. Y siempre os queda nuestro correo electrónico, lo tenéis, se os facilitará también para contactar conmigo para lo que necesitéis. Y a vuestra disposición estamos. Pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos. Y ánimo, y que seguro que en estas oposiciones una de las vacantes es para cada uno de vosotros, no os preocupéis. Un saludo, hasta luego.